Bueno, buenos días, bienvenidos a nuestra cuarta clase. Entonces ya hoy vamos a mirar, vamos a ver un poco más a fondo la parte del Power Map. Habíamos explicado que es una herramienta de geolocalización sobre el globo terráqueo. Hay que estar en Excel, tener una base de datos en Excel, una base de datos convertida a modelo de tabla y que en algunas de las columnas tenga una identificación como ciudad, región, país, ¿no? Latitud, longitud, para que él dentro del globo terráqueo pueda graficar pues datos que uno tenga sobre esa base de datos, sobre ventas, préstamos, intereses, bueno, todo cada uno pues de acuerdo a su tema que maneja, hace una graficación de columnas de valores sobre el globo terráqueo, ¿no? El paso número uno pues es ubicarnos en la base de datos. Entonces vamos nuevamente a abrir el archivo que habíamos estado trabajando. Yo estaba por aquí en Power Map y por aquí teníamos ingresos Power Map original, ¿no? Era la base de datos que teníamos en la clase pasada. Entonces si observamos pues en esta tabla ya hay una columna que dice ciudad. Si usted tiene ciudad, si tiene país, o sea, si tiene varias opciones de graficación sobre el globo terráqueo, él toma la primera que encuentre, pero usted después dentro de la aplicación puede decidir si quiere graficar la ciudad, el país, la región, lo que usted necesite graficar. Como aquí no tengo sino una, pues él obviamente va a tomar por default esto. Ya tengo en esta base de datos, pues ya la habíamos convertido a modelo de tabla, dice T ingresos, le habíamos dado ese nombre, también le habíamos cambiado el nombre a la hoja. Y ya para entrar a la aplicación, pues simplemente lo que hay que decirle que nos vamos por, permítame yo les comparto aquí. Bueno, entonces ya teniendo aquí la base de datos, nos explicaba que pues al menos tengo la columna de ciudad. Entonces ya aquí nos vamos por la opción de insertar y por aquí dice mapa 3D, ¿no? Ahí hacemos clic. Y habíamos hecho una presentación. Ya aquí, cuando es por primera vez, pues él le dice uno nuevo paseo y él entra. Vamos a hacerle doble clic aquí a la presentación que ya habíamos diseñado. Él entra acá y pues nos hace la graficación. Vamos a repetir este proceso. Entonces vamos a devolvernos aquí en archivo, cerrar. Y nuevamente aquí en insertar en mapa 3D. Entonces vamos a borrar esto que hicimos. Elimina el paseo. El paseo es como una presentación que se compone de varias diapositivas, había explicado, ¿no? Sino que pues aquí no se llaman, sino el paseo, es decir, es una presentación, es un archivo con varias escenas, ¿no? Cada escena pues es un dato que yo voy a graficar, ¿no? Y pues entonces por eso él lo llama paseo. Paseo es la composición de varias escenas, de varias graficaciones que me dan pues una especie de un dashboard para yo explicar algún tema sobre esta base de datos. Vamos a hacer dos paseos, vamos a hacer dos presentaciones. Vamos a hacer un dashboard analizando los ingresos, lo que siempre hemos hecho. Entonces los ingresos por asesor, ingresos por ciudad, ingresos por producto, ¿no? Y podemos hacer otro paseo, o sea, clasificar la presentación en dos y hacer otro paseo, por ejemplo, entonces, cómo fueron los descuentos por asesor, cómo fueron los descuentos por ciudad, cómo fueron los descuentos por producto. Observen que dentro de lo que hemos visto, los dashboards siempre tienen ese enfoque, ¿no? Un análisis sobre un perfil específico, ¿no? Bajo diferentes perfiles, ¿no? Sin eso querer decir que yo pueda hacer un dashboard donde yo pueda ingresar ventas o ingresos y descuentos, ¿no? También lo puedo hacer. Pero normalmente siempre se le da ese orden
para pues no en un solo dashboard meter tanta cosa, ¿no? Sino que usted tenga una mayor facilidad a la hora de exponer, ya sea haciendo un modelo relacional en Excel, ya sea haciendo una presentación en Power Pivot, en Power Query, en Power Mat, o en Power BI. Se conserva, digamos que ese mismo enfoque de trabajo, ¿no? Hacer un perfil de análisis, ¿no? Tener un enfoque bajo diferentes perfiles, ¿no? Entonces, aquí no es la excepción. Entonces, en la clase pasada, pues lo hago de pronto para los alumnos que no alcanzaron a estudiar, pues ya pasan algunos días y pues si uno no ve el tema, como que de pronto pues se le olvida a uno allí el asunto. Bueno, entonces aquí lo que hacíamos era por primera vez convertir esto a tabla. Una vez convertido a tabla, las tablas pues las podemos convertir con control T o por insertar, y aquí dice tabla, ¿no? Esto está desactivado porque ya tiene un modelo de tabla, entonces por eso está desactivado cuando yo lo hago por aquí. Si no tuviera modelo de tabla, pues haría clic y la convertiría en un modelo de tabla, esta base de datos, ¿cierto? Bueno, habíamos dicho entonces aquí que por insertar mapa 3D, y el de una entra a graficar, ¿cierto? Entonces, esta lista de campos la podemos ocultar de momento. Está el panel de paseos y el panel de capas que está aquí al lado derecho, ¿sí? Él, dentro de lo que detectó, él encontró una columna de ciudad y esa fue la que él graficó. Él miró en esa columna qué ciudades había y él tentativamente graficó. Entonces habíamos dicho que él genera un porcentaje aquí para lo que él llama la asignación de confianza. La asignación de confianza pues no es nada extraño allí, es simplemente de acuerdo a las ciudades que él encuentra, entonces él genera una ubicación de cada ciudad. Y explicaba que él no da el 100%, es de acuerdo a cómo tenga la ciudad grabada en el navegador Bing, que es con el que trabaja Microsoft para estos programas. Entonces, explicamos que si yo hago clic aquí, por ejemplo, entonces él encuentra que en la base de datos dice Ibagué, pero realmente él en la base de datos tiene Ibagué con tilde, Colombia, ¿no? Entonces él dice, usted se refiere es como a este Ibagué, ¿no? Entonces él lo ubica, pero él con certeza, el sistema no tiene la certeza de que usted realmente está hablando de ese Ibagué, ¿no? Entonces él lo ubica y es el Ibagué correcto, es el que yo necesito. Entonces por eso es que él no da muchas veces aquí el 100% o da un porcentaje de asignación de confianza muy bajito. Es porque de pronto pues las ciudades, teníamos Cali, entonces él tenía Santiago de Cali, Colombia, ¿no? Y sucesivamente. Entonces por eso es. Explicaba que cuando yo entro aquí a la asignación de confianza y me aparece en rojo la ciudad o la región o el país, es porque él no la ha encontrado. Ahí sí me toca entrar al navegador y buscar cómo es que él la tiene escrita, ¿no? Es un navegador como Google, simplemente es buscar la palabra y ya. Bueno, entonces yo ya teniendo la certeza de que tengo ubicadas las ciudades que quiero en este momento graficar, ¿cierto? Entonces lo que uno hace en primera instancia es manejar aquí en la columna de alto, siempre va a ir la columna de valor que usted quiere graficar. Él ya encontró las ciudades, ¿no? Entonces usted le dice, bueno, pero de estas ciudades yo quiero mirar, entonces aquí abre la base de datos, ¿no? Y entonces usted le dice, yo quiero graficar los ingresos, ¿no? Entonces él allí de una vez coloca de acuerdo a la base de datos. Esto es una tabla dinámica igual. Él lo que va a hacer es, hace un resumen de cada ciudad y me saca el total. Eso es una tabla dinámica. Es una tabla dinámica, pero está representada en un gráfico. Entonces él aquí dice, usted en Barranquilla tuvo ingresos por 652, aquí en Ibagué, ¿no? Es lo mismo que si yo fuera a Excel y colocar en el campo valores, ingresos, y él me haría lo mismo. Exactamente igual me haría.
Bueno, esta columna, este cuadrito que él me muestra aquí de momento lo podemos suprimir para que nos deje graficar. Igual ahí no lo borro, yo lo puedo volver a activar ahorita. Y decíamos en la clase pasada que esta lista de campo pues es importantísima, porque sin ella pues no me puedo apoyar para saber qué es lo que estoy graficando, ¿no? Él aquí no tiene una gran variedad como cuando yo estoy haciendo un gráfico en Excel, que puedo hacer muchísimas cosas dentro de un gráfico. Aquí es más bien limitado. De hecho, se dan cuenta que él no tiene mayor número de gráficos, ¿no? Realmente maneja 4 tipos de gráficos, ¿no? Y con eso pues me tengo que defender allí para lo que yo quiera. Entonces yo ya teniendo la columna de la que quiero graficar en el alto, entonces aquí en categoría pues usted le dice, le puede decir que quiere definitivamente graficar la ciudad. Entonces usted viene aquí, le da ciudad, y él ahí nuevamente como una etiqueta, entonces él le da un color a cada ciudad, ¿no? Entonces aquí yo le puedo decir que voy a graficar los ingresos, pero pueden ser de ciudad. Aquí en categoría le puede colocar por asesor, por zona, por canal, por todo lo que usted necesite. Entonces él grafica. Lo importante es que aquí en el alto usted coloque la columna valor que quiere graficar, ¿no? ¿Cómo la dijiste ahí? Discúlpame, en alto. En alto, en alto Ujú. simplemente lo que vine fue acá y le dije aquí en el más que él me coloca aquí. Voy a borrarlo aquí otra vez y vuelvo y lo hago. Aquí en el alto, él aquí en el más, entonces me da toda la lista de los campos que tiene la tabla. Entonces aquí le dije que me graficara los ingresos. ¿Sí? Sí, señor, gracias. Ok. Y luego entonces usted escoge como la columna que realmente, porque es que una cosa es la ubicación, ¿no? La ubicación es detectar cada una de las ciudades, de las zonas o de los países que usted quiere graficar. Eso es aquí en la ubicación, ¿no? Aquí, si usted tuviera otras columnas en su base de datos, entonces podría cambiar. De pronto usted tiene país, tiene ciudad, tiene región, tiene condado, tiene municipio. Entonces usted puede cambiar y graficar la columna que quiere, ¿sí? Si tuviese varias columnas que tengan que ver con zonas, ¿no? Con zonas de ubicación del globo terráqueo. Entonces aquí puedes cambiar, ¿no? Acá puedes también decirle al más y escoger la que tú necesites. Pues en este caso, como no tenemos sino una, pues él encontró ciudad, y de una él hizo la ubicación, ¿no? Una cosa es la ubicación. La ubicación es la que él de entrada, cuando yo entro al programa, él busca dentro de los encabezados de columnas que digan ciudad, país, región, condado, ¿no? Y entonces él de una escoge una, la primera que él encuentra, de izquierda a derecha, y él la grafica. Pero si usted no quiere graficar ciudad, sino otras, entonces pues simplemente escoge la que necesite graficar, ¿ya? Bueno, entonces una vez esto que es la ubicación, ahí todavía no estoy graficando nada. Él solamente lo que hizo fue ubicarme las zonas de acuerdo a su base de datos. Ahora sí, para yo graficar, entonces yo teniendo en cuenta que ya me quedó claro que todas las ciudades están ubicadas de acuerdo a mi base de datos, ¿cierto? Entonces usted dice, bueno, entonces lo que yo quiero graficar en cada una de estas ciudades, que es para el ejemplo, entonces yo lo que quiero graficar, vienes aquí también otra vez al más y le dice yo quiero graficar los ingresos. Entonces la anotación que hay que hacer es que en el alto siempre va a ir una columna numérica, ¿no? Lo que explica ahorita, préstamos, intereses, CDT, bueno, todos los productos que ustedes manejen allí y que quieran graficar. Entonces para el ejemplo pues yo grafiqué una de ingresos, que son las ventas. Entonces ahí sí él refleja automáticamente de acuerdo a la ubicación de cada ciudad. Él coge la base de datos de ingresos, coge la columna de ingresos y de acuerdo a la ciudad pues él
él en este momento pues ubica allí. Pero entonces yo aquí en categoría yo le puedo cambiar, yo le puedo decir, pero yo no quiero que me grafique por ciudad, sino que me grafique por zona, por comercial, ¿no? Por canal, o sea que yo puedo aquí combinar. Entonces es como si categoría fuera una etiqueta de columna de la tabla dinámica o una etiqueta de fila. Y los ingresos es la columna o el área de suma valores, que es lo que tiene la tabla dinámica. Entonces, explicado ahorita que esto él trabaja en función de tabla dinámica. Entonces yo le voy a decir, bueno, listo, yo ya coloqué los ingresos aquí, ¿no? Entonces él automáticamente filtró cada ciudad y fue sumando y dijo, bueno, entonces aquí en Barranquilla los ingresos son 652 y en cada una de las ciudades él va colocando el valor porque él hace una tabla dinámica interna y hace un resumen. Pero aquí en categoría entonces usted decide, si yo vuelvo y le coloco ciudad o cualquier otra, pues él de una vez automáticamente me confirma y me da unos colores para cada una, ¿no? Entonces este panel de capas siempre hay que tener en cuenta que cada capa tiene 3 opciones, ¿no? Datos, filtros y opciones de capa. Y aquí es donde no me puedo perder. Yo estaba trabajando en datos. Entonces en datos yo puedo elegir el gráfico, el que yo quiera, ¿sí? Puedo elegir el gráfico. En datos puedo escoger la columna que quiero graficar, que la ubicación de acuerdo a la zona que yo quiero graficar. En el alto va a ir la columna valor a la cual yo le voy a hacer el análisis y en categoría va la etiqueta que yo quiero representar, ¿no? Entonces yo ya le escogí la ciudad para graficar. Entonces le digo, yo quiero los ingresos por ciudad. Eso me dan los datos. Aquí puedo nuevamente contraer la función y me puedo venir, por ejemplo, a opciones de capa. En opciones de capa pues hay algunas opciones donde yo puedo graficar el alto de la gráfica, el grosor, ¿sí? Le puedo dar algunas características especiales. Puedo colocar colores personalizados para cada una de las ciudades, ¿sí? Yo puedo venir y por ejemplo colocar un color específico, ¿no? Dentro de algunas características pues básicas que puedo hacer aquí en opciones de capa. Entonces aquí siempre hay que tratar de expandir y contraer para no perderme, ¿no? Para saber siempre dónde es que estoy trabajando. Estaba aquí en la capa 1 y dentro de la capa 1 estoy trabajando con una de las 3 opciones que él tiene, que son las opciones de capa. Entonces aquí le cambié el grosor, cambié un color para una ciudad, ¿sí? Y por acá puedo personalizar la tarjeta de datos. La tarjeta de datos es la que cuando usted se ubica, él me muestra qué es lo que tiene, ¿sí? Entonces aquí en la tarjeta de datos, él por default me mostró la ciudad y me mostró los ingresos de esa ciudad, ¿no? De cada una de ellas. Esta se llama la tarjeta de datos. Esa tarjeta de datos usted la puede personalizar también. Aquí dice tarjeta de datos personalizar. Y si de momento a usted, por ejemplo, no le interesan los ingresos, sino que le cuente, entonces puede cambiar la función. Porque él en este momento, como cualquier tabla dinámica, él por default está sumando. Pero yo le puedo decir, solamente quiero que me cuente y le cambio la función. Entonces aquí, ¿no? En el icono de sumatoria, ahí cambio y le digo recuento, ¿sí? Ahí la selecciono, le doy a aceptar y si yo ubico aquí, entonces ya él ¿qué me pasó acá?
ahí, me está contando, ¿sí? Ya no me está sumando, sino que me está descontando. Entonces me dice que aquí en Barranquilla se hicieron 200 ventas, ¿no? 75 ventas en ciudad. ¿De dónde saca él este dato? Pues él va y filtra Barranquilla y cuentas cuántas Barranquillas hay. Cada una de esas en la base de datos es una venta, ¿no? Eso es lo que hay que interpretar en las tablas dinámicas para los que no tienen mucho manejo de tablas dinámicas, ¿no? Entonces, si yo me ubico aquí, él hace un filtro en la base de datos, filtra bocas de toro y cuenta cuántos registros hay. Entonces, el número de registros que aparezca de bocas del toro, pues equivale al número de ventas que se hicieron, porque se asume que cada registro es una factura, es una venta, es un préstamo, ¿no? Eso es lo que hay que entender en la base de datos. Entonces, ahí yo la puedo personalizar, ¿no? Pero puedo dejar las dos, ¿no? Aquí la puedo editar, le puedo decir cantidad de ventas, por ejemplo. Cantidad de ventas, ¿no? Con la tecla Tab, la de tabulado, la que está al lado izquierdo de su teclado, encima de la tecla de mayúscula sostenido, normalmente yo la utilizo mucho para cuando hago algo y confirmar, ¿no? Pero si además de la cantidad de ventas usted quiere sacar promedios o el total de la venta, pues puede agregar otra columna de cálculo. Entonces le va a decir también aquí que sobre los ingresos, entonces él por default me coloca suma, ¿sí ves? Le puedo cambiar el nombre aquí. Le puedo decir aquí, por ejemplo, total ventas. Listo, le doy a aceptar y aquí entonces yo ya cuando venga aquí ya yo tengo la tarjeta de datos, la tengo personalizada, ¿sí? Mira que realmente el programa es muy sencillo, ¿no? No, bueno, pues obviamente cuando uno ya sabe, pues todo es fácil, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos hacer aquí? Estamos aquí en opciones de capa, ¿no? Entonces yo recojo opciones de capa así es, y vuelvo y me ubico, ¿no? Para no perderme y saber dónde es que yo estoy. Las opciones de capa yo también las puedo configurar cuando me paro aquí y entonces usted viene aquí y en el icono de configuración aquí, ahí puedes hacer también para que no tengas que venir aquí a capas, opciones de capa y bajar por aquí hasta personalizar, ¿no? Entonces han diseñado también una forma directa para hacerlo, que es ubicándome aquí en la opción del gráfico y puedo venir aquí en el más y puedo configurar, ¿sí? Entonces puedes seguir agregando, ¿no? Lo que necesites y ahí lo puedes hacer. Bueno, teniendo en cuenta que pues obviamente aquí debo de trabajar con la columna valor que esté trabajando. Si yo necesito saber los promedios, o a lo mejor usted quiere combinar, ¿no? Quiere que le aparezcan las ventas y que le aparezcan los descuentos, entonces puede agregar una descuento ya también para saber cuántos descuentos hizo, promedio de descuentos, el total de los descuentos. Entonces puedes combinarla, ¿no? con la opción que quieras allí, pero queda más fácil hacerlo aquí, ¿no? Habíamos explicado que el globo con el clic sostenido pues lo puedo mover, lo puedo ubicar, ¿cierto? Me sirven también las flechitas para hacer el mismo movimiento. El zoom que está aquí, muy sencillo. Y también puedo utilizar estos botones entonces para cuadrar la ubicación de los datos que yo estoy pues presentando. Listo, volvamos aquí al panel de capa. Yo lo había ocultado, ¿no? Entonces aquí lo había ocultado, por aquí vuelvo y lo muestro. Entonces además de los datos, que los datos es cuando yo escojo el gráfico, la columna de la ciudad o el país o la región que quiero ubicar.
el alto es el campo de valor que yo quiero graficar y la categoría pues es la etiqueta con la que yo voy a moverme. Esta pues en este momento estoy graficando son las ventas por ciudad, es lo que le estoy diciendo, ¿no? Una cosa es la ubicación y otra cosa es lo que usted quiere aquí montar para mirar el dato. Entonces cuando usted ya tiene eso, yo puedo venir por ejemplo también y decirle un filtro, ¿sí? Aquí el filtro también es sencillo. Yo le puedo decir aquí en agregar filtro, por ejemplo quiero filtrar la ciudad y él le muestra. Entonces usted solamente va a hacer un análisis de las ventas solamente a nivel nacional, no le interesa ver las internacionales. Entonces solamente coloca Barranquilla, coloca Cali y coloca Ibagué y entonces haces nomás ese análisis, ¿no? Puedes hacer ese tipo de cosas para poder ir, pues digamos, dinamizando su informe, ¿no? O puede hacer uno presentando todos, luego hace uno solamente mostrando los nacionales, luego hace otra presentación, por ejemplo, analizando solamente las internacionales. Vamos a hacer eso. Entonces, en este momento él está graficando todo, ¿sí? Entonces, activemos el editor de paseos, que es este que tengo aquí. Yo lo había oculto, lo he ocultado acá. Entonces el editor de paseos y tengo la escena, ¿sí? Entonces aquí esta escena yo le puedo cambiar el nombre. Vengo aquí a configuración y el nombre de la escena la voy a llamar total ventas. Total ventas. Habíamos dicho que en esta escena pues es muy parecido también a lo que hace uno en PowerPoint. Le puede dar una transición, ¿no? La transición es el efecto que ocurre entre una escena y otra, ¿no? Esa es la transición, lo mismo que en PowerPoint, ¿no? La transición es la que yo coloco entre una diapositiva y otra, es el efecto que yo lo quiero colocar. Entonces le coloco la duración de cuánto quiere, pues ahí ustedes van aprendiendo a calcular el tiempo de acuerdo a su presentación y le coloco un efecto. Pues aquí no son muchos ni así pues como tan bonitos los que tiene PowerPoint, pero pues por lo menos hay algo aquí que uno puede mostrar para que no quede tan estático el informe cuando yo lo estoy presentando. La velocidad con que quiere que transcurra la transición del efecto que acabas de colocar, si quiere que sea muy rápido, ¿no? Dependiendo de la diapositiva y ya ahí queda, ¿sí? Entonces cierra y ya queda configurado aquí las ventas, ¿no? Puedo dentro de este Power Map puedo colocar las etiquetas de mapas que la habíamos visto también en la clase pasada, aquí donde dice etiqueta de mapas, perdón. Entonces aquí pues él me coloca cada uno de los países, ciudades, ¿no? Donde yo estoy graficando. Y también pues me da algunos efectos también, pues aquí pues son algunos muy poquitos, ¿no? Debería como haber como otra variedad, pero esos son los que hay. Entonces no son muchos, pues ahí están, para algunos pues eso será hermoso, para otros no. Entonces pues ahí en gustos no hay disgustos, ¿no? Aquí no dan no dan la posibilidad de que aparezcan las etiquetas o la tarjeta de datos, pues sencillamente porque hay mucha cosa, ¿no? Mira que si yo coloco aquí estas etiquetas para las ciudades y los países, pues si yo empiezo a colocar más cosas, pues el gráfico en sí se va a perder, ¿no? Y a nosotros lo que nos interesa es que se vea el gráfico. Entonces por eso es que aquí no manejan como muchas etiquetas para presentar como yo puedo hacer en un gráfico de Excel, ¿no? La idea es que cuando usted vaya exponiendo, pues aquí le va a aparecer de acuerdo a lo que usted quiere presentar y vas organizando tu informe, ¿no? Ahí te va dando los datos,
pero entonces toca como recorrer, ¿no? Hacer un recorrido para poder hacer la visualización y mirar los datos que en este momento estoy presentando. Sin embargo, pues él da algunas opciones adicionales donde yo puedo hacer, por ejemplo, anotaciones. Entonces, si yo quisiera en este gráfico, por ejemplo, decirle aquí, no, yo voy a hacer una anotación para que pues se vea, ¿sí? Se vea lo que vendí. Entonces yo puedo decir aquí agregar una anotación. Yo le puedo decir aquí le puedo decir aquí título, le puedo colocar aquí 652 millones, por ejemplo, ¿sí? Le doy a aceptar y entonces la anotación queda allí, ¿no? Pues son herramientas y son ideas que ya allí, dependiendo de la imaginación de cada uno, las puede utilizar. Estas anotaciones aquí, no, sobre la barra haces un clic con el botón derecho y le dices agregar anotación. Le voy a dar a editar, pues porque ya tengo un dato. Entonces pues esto le puedo cambiar el tamaño, le puedo colocar negrilla, le puedo colocar color, ¿no? Le puedo decir que la quiero la anotación en la parte izquierda, en la parte alta, en la parte mitad de la barra, ¿sí? Todo eso lo puedo hacer aquí, lo puedo configurar, ¿no? Entonces aquí le doy a aceptar y ahí aparece, ¿sí ves? Entonces aquí, bueno, yo lo que quería era en la parte de arriba. Entonces tengo que escoger aquí esto, ¿sí? Entonces le doy a aceptar y ahí lo pongo en la parte superior, ¿no? Entonces lo mismo puedo hacer para cada una de estas gráficas, ¿no? De pronto para algunos sería muy aburridor estar recorriendo cada uno, entonces yo aquí puedo venir y hacer lo mismo. Le doy botón derecho. Voy a acordarme aquí la venta de cuánto es, 765. Entonces aquí le digo, pero no hay nada automático así que él me lo haga, ¿no? Toca es diseñarlo a pedal. Entonces aquí le digo que la venta son de 765, entonces hago una anotación aquí. Entonces le digo 765 millones, pues para saber la escala, cambio el tamaño, ¿sí? Hago lo mismo, negrilla, todo eso lo puedo hacer. Le digo que lo quiero en la parte de arriba, en la parte izquierda, por ejemplo, y le doy a aceptar, ¿sí? Entonces ahí vas armando tu exposición. Si no quieres una anotación que sea en texto, pues se le da la posibilidad de que de pronto pues agregues un gráfico. Entonces usted le dice aquí, por ejemplo, agregar anotación. Entonces por acá le dices que quiere agregar un campo. Entonces el campo es el ingreso, por ejemplo. Sino que por aquí pues me aparece toda una cantidad de cháchara allí. Entonces es más grande, ¿no? Pero igual no tendría que escribirlo, ¿no? Ahí están las opciones para que usted escoja y simplemente pues diseñe de acuerdo a su gusto. O también puedo decirle aquí con botón derecho agregar anotación, y entonces en lugar de un campo personalizado o un campo escogiéndolo de la base de datos, le puedo decir que quiero insertar una imagen, ¿sí? Entonces esa imagen pues le da la posibilidad de manejarla de diferentes tamaños, ¿sí? Y la inserta. Tiene que ser una imagen que esté pues obviamente ya descargada, ¿sí? Y por aquí pues voy a agregar alguna imagen. Por ejemplo esta. Entonces le digo abrir cualquier imagen allí. Y también la puedes ubicar, ¿no? En la izquierda, en la derecha, donde usted quiera. Le das a aceptar y entonces él le agrega una imagen, ¿sí? Entonces ahí hay variedad dependiendo de lo que usted necesite y no. Pues lo cierto es que uno se gasta tiempo y pues a pesar de que no tiene muchísimas opciones, pero ya es un gráfico diferente de lo que decíamos en la clase pasada, pues es un gráfico que ya impacta de entrada, ¿cierto? Para hacer algo. Bueno, ¿vamos bien allí?
Sí, señor. Ok. Bueno, entonces estábamos hablando de los filtros. No voy a volver aquí a recoger capa 1. Aquí, entonces abro la capa y la capa, entonces voy a seleccionar aquí, tenía abiertos los filtros. Siempre es importante tener claras las tres opciones que él me da de datos, filtros y opciones de capa. Entonces yo ahora voy a hacer, pero ahí hice una exposición del universo de datos que yo tengo, de todo, ¿sí? Pero ahora vas a hacer un enfoque específicamente de las ventas nacionales. Entonces puedes duplicar esta diapositiva o esta escena. Entonces aquí le puedes decir nueva escena y copias. Entonces aquí tiene la nueva escena. Entonces de entrada lo que voy a hacer es solamente dejar las ventas nacionales. Entonces vengo a filtros. Yo ya tengo aquí por ciudad, ¿no? Tenía aquí por ciudad, pero usted puede filtrar por lo que quiera, ¿verdad? Aquí, ¿no? Aquí en agregar filtro puedes filtrar por la columna que quieras. En este caso pues voy a escoger es la ciudad y solamente entonces voy a dejar las ciudades de Colombia, ¿sí? Barranquilla, Cali, Ibagué, listo. Puedo cambiar la presentación, este comentario lo puedo anular, quitar, aquí también lo puedo quitar y puedo cambiar el gráfico, puedo decirle, recojo acá, en el filtro, y entonces el cambiar de gráfico es por datos, ¿no? Porque por datos es donde yo escojo los gráficos que él me da. Puedo cambiar de datos y en opciones de capa entonces cambiar el grosor, cambiarle el tamaño, ¿sí? Le doy otra presentación acá, le puede personalizar los colores. ¿Esto de qué? Sí, ok. Le puedo cambiar el tema, ¿sí? Ahí están los que usted quiera seleccionar, ¿sí? Entonces aquí vengo, cambio el nombre de la escena, entro aquí a configuración y le digo ventas nacionales, por ejemplo, ventas nacionales. Le cuadro la duración aquí, la duración, ¿no? El efecto, qué tanta distancia se deja entre un efecto y otro, y listo, ahí me queda la otra escena, ¿no? Es como si yo estuviera haciendo un dashboard, ¿sí ves? Sino que aquí pues están independientes, ¿no? Duplico esta nuevamente, nueva escena, le digo copiar y entonces cambio el filtro. Entonces aquí en el filtro ahora voy a graficar, son las internacionales, Bocas del Toro y Machala. Él también da aquí un gráfico por capas, ¿no? Un gráfico de calor, ¿no? Pues aquí entre más grande sea el color del círculo, pues quiere decir que hay mayor ventas, ¿no? Para este ejemplo. Voy a cambiarle un poquito el tamaño nuevamente aquí por opciones de capa.
Vamos a mirar acá, manejarlo un poquito más fuerte, radio de frecuencia. Aquí pues no se me alcanza a notar mucho la otra ciudad, ¿no? Por el mismo gráfico, pero ahí lo podemos cambiar de pronto porque no se nos ajusta de acuerdo a los datos que tenemos, ¿no? Sí, es que aquí es muy poquito lo que vendió con respecto a la escala que hay aquí. Usted lo cuadra, ¿no? Lo cuadra de acuerdo a su gusto, a su necesidad, ¿no? Aquí le puede volver a manejar en categoría otra vez la ciudad para que le maneje pues colores diferentes. Bueno, ahí está, ¿no? Y le voy a cambiar acá el tema. Vamos a ver si con esto. Bueno, eso ya es cuestión de gustos allí, ¿no? De pronto que se vea un poco más el dato. Bueno, yo tengo aquí un análisis de ventas donde primero hice una presentación y mostré a nivel general pues todas las ventas, mostrando todas las coberturas que tiene de ventas la empresa. Luego hice un análisis específicamente de las ventas de Colombia y luego de las internacionales, ¿no? Se puede apoyar de las anotaciones para colocar valores, para hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Por aquí también hay un cuadro de texto. Vamos a ubicarnos aquí primero, en la primera, por favor. Entonces usted se puede apoyar colocando la leyenda. Realmente aquí la leyenda es vital para la interpretación de los datos, ¿no? Lo mismo que en Excel, la leyenda en un gráfico pues es la que me dice qué es lo que estoy graficando. Aquí también es exactamente igual, ¿no? Aquí en la leyenda, entonces mira que entonces me está diciendo cada color que es, ¿no? Entonces acá yo le puedo colocar, puedo hacerle doble clic aquí a esta leyenda y la puedo configurar. Entonces puedo colocarle colores, color al fondo, por ejemplo, habíamos dicho, ¿sí? Y color a la letra, ¿sí? Aquí también le puedo colocar el color a la letra. Le puedo cambiar tamaños. ¿Sí? Y aquí me queda la leyenda. Y aquí el nombre de la capa, entonces puedo cambiarle el nombre. En lugar de que diga capa 1, podemos colocar aquí cobertura de venta general, bueno, qué sé yo, un título así allí. Y entonces pues usted ubica acá o acá donde usted quiera, o aquí, ¿no? Lo cierto es que cuando usted cierre, pues ahí le va a aparecer, ¿sí? Entonces ya usted, la interpretación de los datos, pues la etiqueta le va a ayudar a hacer eso, ¿no? Entonces aquí en el editor de paseos vuelvo y cuadro la otra aquí y lo mismo, cuadro la etiqueta, ¿no? Todas las cuadro aquí, la leyenda. Entonces aquí cambio el nombre, le digo ventas nacionales, ¿sí?
Lo mismo, le pongo colores, le pongo todo lo que es, pues lo que ya vimos, ¿no? Haciendo doble clic, entro a la etiqueta y la configuro, ¿no? Voy a cambiarle solamente tamaños aquí. Aceptar. Y cuadras tu etiqueta. Lo mismo acá. Leyenda. Esa leyenda uno la puede borrar cuando uno está diseñando, ¿no? Realmente el suprimir lo que hace es quitarla, ¿no?, de la visualización, pero aquí vuelvo y la activo, ¿no? Se pueden apoyar aquí también con cuadros de texto, como los que maneja Word, PowerPoint, Excel, son los mismos. Un cuadro de texto pues es algo que usted puede colocar allí, escribir, hacer una anotación para que en el momento en que esté exponiendo pues se apoya en ese cuadro de texto, ¿no?, algún dato específico, lo que usted quiera, ¿no? Un cuadro de texto aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí a nivel internacional no se cumplieron las metas, por ejemplo. No se cumplieron las metas. Es un cuadro de texto, cualquiera. Le puedes también configurar tamaño, le puedes configurar color, ¿no? Y queda un cuadro de texto pues que usted también lo puede manejar y lo puedes colocar donde quieras, ¿sí? Entonces esas dos cosas dentro de las escenas, tanto las anotaciones como los cuadros de texto pues son muy importantes para uno acabar de acomodar la presentación de acuerdo a lo que uno quiera decir, ¿no? Son más manuales que automáticas, ¿no?, que uno espere que de pronto que le aparezcan los datos, ¿no?, las etiquetas con los valores de cada gráfica, pues no va a suceder porque no está programado así. Entonces aquí coloco mi leyenda, entonces ahí está, ¿no?, leyenda, etiqueta, anotaciones, ¿no? Pues esta gráfica tiene esas tres cosas. Y usted sigue haciendo, aquí cambiémosle el nombre, ventas internacionales, ¿no? Listo, cerramos. Bueno, le hemos podido dar un efecto también aquí como por cambiar. Y usted puede seguir preparando su exposición, pero entonces ahora el enfoque, estos tres primeras diapositivas fue haciendo el enfoque de las ventas por ciudad. Pero ahora usted necesita saber, por ejemplo, las ventas por asesor, las ventas de acuerdo a la forma de pago. Entonces tomo esta como base, puede ser cualquiera que tomas como base. Y le da nueva escena otra vez, ¿no? Entonces acá yo la puedo mover como en PowerPoint, exactamente igual. La puedo mover con clic sostenido, la arrastro, la ubico y entonces cambio la categoría. Tengo ubicada la ciudad donde hemos vendido, tengo las ventas, pero ahora yo quiero saber en cada ciudad de esas que estoy graficando cómo fueron las ventas y cambio la categoría. Ya no me interesa por ciudad, sino que lo voy a hacer, por ejemplo, por asesor. Entonces aquí cambio el gráfico, el Medellín, ¿no? Puedo cambiar el fondo, bueno, y haces lo mismo. Entonces mira que ya él aquí ya te dice qué es cada color, ¿no? Si te vas ubicando, entonces haces lo mismo, configura la tarjeta de datos de acuerdo a lo que quieres mirar, puedes acomodar el mapa, ¿no? Todo ese tipo de cosas la puedes hacer. Luego duplico esta diapositiva. Bueno, aquí cambiémosle ventas por asesor, ¿no? Aquí no. Entonces ventas, total ventas por asesor.
Listo. Le cuadra fondo, le cuadra colores, ¿no? Y esta presentación va a terminar. Voy a nuevamente darle aquí una nueva escena. Bueno, y en esta escena, entonces ya no voy a presentar las ventas o los ingresos por asesor, sino que cambio la categoría. Le puedo decir, ya tenemos asesor, ciudad, de acuerdo por ejemplo a la forma de pago. Cambio el gráfico, ¿sí? Y todo eso ya saben que lo puedo configurar. Venir aquí a filtros y de pronto seleccionar si necesitas hacer algún filtro por algo. De pronto quieres mirar las ventas de acuerdo a la forma de pago, pero puedes filtrar por asesor o puedes filtrar por ciudad o filtros tal cual lo que hace la herramienta de filtros, exactamente como en Excel, sino que aquí pues se ve un poco más gráfico, ¿sí? Puede personalizar los colores por opciones de capa y todo eso lo puede hacer, ¿no? Entonces aquí puedes organizar ese tema. Trae otras cositas adicionales, como por ejemplo colocar un gráfico en 2D. Es un apoyo también, ¿no? Puedes cambiar el tipo de gráfico también. Aquí me da barras, ¿no? Es un apoyo visual de acuerdo a los datos que estás presentando, ¿sí? También, si no, es que pues lo que yo digo es, este tipo de herramientas pues no se pueden usar muchas cosas porque queda muy pesado, saturado de mucha cosa, ¿no? Y a la final pues se pierde el enfoque. A uno lo que le interesa realmente es el gráfico, ¿no? En el gráfico es donde hay que trabajar para resaltarlo, porque si yo me pongo a llenarlo de cosas, pues realmente en una presentación pues pierden el enfoque de lo que yo realmente necesito. Lo que hay que es impactar es sobre la imagen, ¿no? Y apoyarse de las otras herramientas que él tiene para poderlo presentar. Habíamos dicho que una de estas herramientas yo puedo copiar y pegarla en Excel, ¿no? Cuando le digo yo aquí captura de pantalla, ¿no? Yo puedo cerrar aquí esto. Con doble clic quito un poco la cinta de opciones, ¿no? Aquí en inicio, con doble clic. Entonces yo puedo venir aquí y decirle, por ejemplo, captura de pantalla, ¿no? Y él coge todo el enfoque de la pantalla. Entonces yo puedo venir aquí a archivo, le digo cerrar. Bueno, él siempre pega este bendito cuadro, que no sé por qué lo hace allí siempre. Y puedo venir y pues hacer una presentación aquí apoyado con una tabla dinámica o solamente el gráfico para que lo tengas aquí directamente ya donde están los datos, ¿no? Pero aquí puedes diseñar una tabla dinámica que vaya de acorde a lo que estés presentando aquí. O sea, ya ahí es como la imaginación de cada uno de lo que quiera hacer, ¿no? Pero pues en este momento lo que me compete es explicarles que también tiene la herramienta de coger y pegar una imagen que tengas ahí en el Power Mat y bajarla aquí a Excel, ¿no? Bueno, entonces a mí ya me quedó ese paseo. Si este paseo, entonces voy a volver aquí por insertar mapa 3D. Y aquí aparece el paseo, ¿sí? Entonces en lugar de que diga paseo 1 le voy a colocar dashboard ventas, por ejemplo, como por cambiarle el nombre, pero el nombre es el que usted lo quiere colocar, análisis de ventas, proyecciones de ventas, no sé qué. Y aquí donde dice paseo 1 usted le puede cambiar el nombre. Entonces podemos colocarle dashboard ventas, ¿sí?
Y ahí me queda. Si usted lo va a exponer, pues entonces puede decirle aquí donde dice reproducir, y entonces él lo maximiza, ¿no? Y usted empieza a hablar y allí le va saliendo, ¿no? El mapita con su gráfica, bien chévere, diferente a la gráfica, pues, que siempre manejamos tabular de Excel, ¿no? Es otra forma, ¿no? De impactar, y allí está. De hecho, Power BI la trae, pero la trae con menos opciones. Yo utilizo esta herramienta de Excel cuando de pronto alguien necesita presentar algo así sobre el globo terráqueo. Yo utilizo la de Power Map de Excel, porque la de Power BI también la trae, pero la trae con menos opciones. Sí, aquí en Excel me da posibilidades de hacer más cosas, ¿no? Entonces ya ahí sale su exposición, ¿no? Pues como decía, pues no son efectos así que, qué bárbaro, pero por lo menos no son estáticos, ¿no? Bueno, resulta que entonces ahora sobre este mismo archivo, usted necesita hacer otro análisis, pero ya específicamente de los descuentos. Entonces lo vas a hacer, pero haciendo otro paseo. Ya este paseo lo llamamos dashboard ventas. Entonces voy a cerrar aquí, archivo cerrar, perfecto, y vuelvo y entro. Entonces le digo insertar mapa 3D, y aquí le digo entonces nuevo paseo. Entonces sobre la misma base de datos tú puedes hacer diferentes enfoques, ¿no? Siempre, si la persona es maga, es buen diseñador y maneja muy bien los espacios, y las hay, ¿no? Bueno, entonces digamos que en una misma presentación pues puede hacer como todo, pero lo recomendable siempre es hacer como varios paseos, hablando pues en términos de Power Map, donde le quede por un lado analizar las ventas, por otro lado analizar los descuentos, ¿no? Y sucesivamente, ¿no? Hacer diferentes análisis de intereses, análisis de CDTs, análisis de préstamos por vehículos, análisis de préstamos para inversión, bueno, qué sé yo, ¿no? Entonces puedes hacer diferentes enfoques, porque eso, pues, y sobre todo pues aquí mira que meter tanta cosa pues no es recomendable. Entonces se hace, pero si usted lo quiere así, distribuye muy bien sus espacios y le queda bien chévere, pues seguramente habrá personas muy buenas para el diseño. Yo no estoy dentro de esas, pero se puede hacer, no es que no se pueda hacer. Entonces aquí le voy a decir nuevamente que voy a hacer pero un nuevo paseo, o sea, voy a hacer otro enfoque, que es lo que estaba hablando. Entonces vuelvo y arranco. Entonces aquí ya no voy a cerrar esta lista de campos. Entonces ya no voy a hacer el análisis sobre ventas, sino que entonces le digo, sí, la región que quiero ubicar en la ciudad está bien, pues no tengo más. Y aquí en el alto entonces ya no escojo los ingresos, sino que cojo los descuentos. Entonces ya ahora voy a hablar son los descuentos. Entonces aquí en categoría por ciudad, ¿sí? Haces la misma cosa, entonces agregas la tarjeta, cuadras la leyenda, ¿sí? Haces todo exactamente igual, ¿no? Realmente esto no tiene muchas cosas, son 4 cositas que uno repitiéndolas ya uno las mecaniza, y por supuesto pues las va perfeccionando en la medida en que uno vaya haciendo diseños, ¿no? Entonces aquí tengo ya los descuentos por ciudad, ¿no? Descuentos por ciudad. Hago exactamente lo mismo. Puedo venir a opciones de capa y entonces cuadro el grosor, los colores, el alto, ¿no? Puedo cambiar colores, ¿sí? Aquí en Barranquilla, entonces por ejemplo le puedo colocar otro color y sucesivamente, ¿no? Puedo agregar la tarjeta de datos, habíamos dicho aquí en tarjeta de datos, o parándome aquí y veniendo aquí, ¿no? Puedo cambiar también la forma aquí de la gráfica. Puedo venir aquí y decirle así, cambiar las formas, ¿no? Entonces ahí tiene pues para que
se divierta un rato de acuerdo a la forma. Y sigues haciendo, entonces ahorita duplica, entonces le dice nueva escena, cambia nombres como lo hicimos ahorita, ¿sí? Y aquí entonces puede decirles que escojo esta capa de acá, y aquí por datos, que es donde cambio, ¿no? Acuérdense que por datos es donde yo coloco la ciudad y la ubicación, y programo los campos que quiero graficar. El alto es un valor y la categoría es una etiqueta de una columna, ¿no? Sede, formas de pago, asesor, ¿no? Zona. Entonces ahora, en lugar de ciudad, le voy a decir, por ejemplo, que me grafique los descuentos entonces de acuerdo a la forma de pago, pero voy a cambiarlo aquí a esta etiqueta. Esta capa 1, que es la primer gráfica, entonces le voy a cambiar el nombre y le voy a colocar descuentos. ¿No? Entonces sobre la capa 1 estoy graficando los descuentos, aquí me lo dice la etiqueta, ¿no? Entonces ahí está, de acuerdo a las tarjetas débito, de acuerdo, este es a la tarjeta crédito, esta es a crédito, ¿no? Ahí están, ¿no? Y los colores de cada una, ¿no? De contado, ¿sí? Entonces ahí está. Pero sobre esta capa de descuentos yo quiero montar una barra que me diga cuánto fue lo que se vendió ahí. Entonces voy a agregar otra capa. Normalmente las capas se hacen sobre estos gráficos circulares, ¿no? Para poder graficar una barra encima de estos descuentos y mostrar cuánto fue lo que se vendió ahí. Entonces aquí le voy a decir agregar capa. Esta capa 2 le voy a cambiar el nombre y le voy a colocar aquí ingresos o ventas. Entonces ya tengo dos capas, ¿no? Entonces aquí es donde toca ser muy ordenado para uno no confundirse. La primera capa que tengo, que son las tortas, es la capa de descuentos. Y la segunda capa que acabo de insertar es la capa de ingresos. Entonces en esta capa de ingresos, por datos, entonces le voy a decir aquí en el alto que me grafique la venta. Y en categoría pues le digo que por ciudad. Entonces tengo dos capas, ¿no? Una, cuando usted esté exponiendo, pues obviamente eso le puede cambiar colores, ¿no? Tamaños. Entonces usted puede hablar, aquí las ventas fueron tanto y sobre estas ventas hicieron tanto de descuento por tarjeta, Entonces has montado dos capas. Igual puedo panel de capas. Entonces aquí es donde no me puedo perder, ¿no? Acá. Entonces en la capa de ingresos, que es la barra, yo puedo montarle ciudad, la que quiera. Pues escogí ciudad, que es una sola barrita, pues para que no se me vea tan pesado el gráfico. Pero pude haber seleccionado los asesores, por ejemplo, ¿no? La que quiera. Entonces aquí en la capa de ingresos, yo puedo venir aquí a opciones de capa y entonces lo mismo. Configurar el grosor, cambiarle la forma, ¿sí? Puedo personalizar el color, porque estoy personalizando el color de cada ciudad, ¿no? Venir por ejemplo aquí
nuevamente venir aquí a ingresos, que es la que quiero cambiar, y escojo por ejemplo Bocas del Toro, le cambio el color que quieras, ¿no? Ahí está. Entonces personalizas, ¿no? Tienes una capa para mostrar las ventas y tienes otra capa para mostrar los descuentos, ¿no? A eso le llaman capas. Entonces son diferentes gráficos que uno puede hacer sobre la misma ubicación que estás trabajando. Y lo mismo, entonces empiezas a manejar cada paseo, le cambia la escena, cada escena, perdón, le cambia el nombre, le configura el tiempo, el color, y ya. Eso es básicamente lo que hace aquí el tema. Bueno, pues dentro de las cosas, pues crear un video, pues esto, pues igual eso lo convierte en MP4, pues eso se demora hartísimo, ocupa hartísimo espacio, ¿no? Igual, pero realmente la esencia de eso es lo que acabamos de ver. Es aprender a hacer dashboard, que es lo que hicimos aquí. Cuando yo entro aquí por insertar mapa 3D, entonces tengo dos paseos: el paseo de dashboard de ventas y este otro paseo nuevo que hice. Los paseos pues son enfoques diferentes de análisis, entonces a cada uno le puedo dar un nombre. Entonces aquí puedo colocarle análisis ventas, el nombre es el que quiera, análisis descuentos, perdón, análisis descuentos, y así se llama este paseo. Cierro y ahí le quedan los dos, ¿no? Los dos enfoques. Entonces aquí nuevamente por insertar entro aquí a mapa 3D y ahí están los dos enfoques, ¿no? Puedes hacer los paseos que quieras, ¿no? Hablar específicamente de algo, entonces usted puede hacer un nuevo paseo aquí y hablas específicamente de algo. Puedes hacer un paseo específicamente de la ciudad por asesor y ya, solamente vas a hablar de eso. Entonces sabe que lo tienes ya listo porque vas a hablar específicamente de eso. Entonces genera aquí el paseo de análisis asesores. Listo, cierra, pues hace las gráficas allí y ahí tienes, ¿no? Usted lo puede implementar haciendo tablas dinámicas aquí, ¿no? Y lo ve mucho más visual llevando pues el informe a este nivel, donde entonces dice, bueno, mira, aquí en la tabla pues usted ve los valores, pero aquí sobre ya montado sobre las ventas, sobre cada una de las zonas, ciudades donde nosotros vendemos, pues el comportamiento está así. Entonces el gráfico pues obviamente llama la atención, es más bonito, más impactante. Y ahí está. Eso es básicamente lo que tiene esta herramienta, ¿sí? ¿Alguna pregunta, por favor? Yo no veo en esta vista el icono de guardar. ¿Ese se guarda automáticamente? Sí, no se graba automáticamente. Acuérdate que todos estos complementos del Power Pivot, el Power Map y el Power Query graban es cuando tú grabas el archivo de Excel. O sea que cuando yo grabe aquí, todo lo de Power Map queda grabado dentro de este archivo. Ingresos Power Map original. Pero lo que tienes que acordarte es, ¿no?, que tienes un diseño en este complemento, ¿no?, que está acompañado de este archivo, ¿no? Entonces ahí sí, pero no es que él grabe independiente, ¿no? Por eso es que estos programas dependen de Excel, porque son complementos adicionales de Excel. Ellos trabajan independientemente, pero dependen de Excel. Entonces por eso siempre uno lo que hace es grabar el archivo de Excel, tanto en Power Pivot como en Power Map, ¿sí? Es exactamente igual, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces continuamos. Grabemos allí, por favor. Yo les había enviado a ustedes en la clase pasada unos archivos de empleados y permisos. ¿Los tienen, por favor, ahí?
En la clase pasada los habíamos... Sí, señor. Ok, bueno. Recuerden de instalar el Power BI dentro de 8 días, ¿no? Porque ya ahí sí ya arrancamos. Ya en este momento estamos haciendo las clases de inducción como para adecuarnos un poquito, hablar de medidas, ¿no? Hablar de este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo lo de Power Pivot, hablar de modelo relacional, hablar de bases de datos, hacer modelos de bases de datos, ¿no? Esta inducción de estas primeras horas pues tiene ese propósito, irnos adecuando a eso. Ya arrancamos, ahora sí arrancamos el curso como tal, la próxima clase, el próximo jueves, ¿no? Entonces para que lo tengan instalado, www.powerbi.com y instalan el que dice Power BI Desktop y lo instalan en español. La instalación es muy sencilla, solamente es decirle español y siguiente y ya. No es más lo que hay que hacer para descargar el Power BI para escritorio. Gratuito, no tiene problema de licenciamiento. Si de pronto pues ahí en el banco para que de pronto le den la autorización y lo descarguen, bueno, etcétera, ¿no? Para que hagan todas las vueltas para que no se vayan a perder la primera clase dentro de la próxima. Manuel, un favor, ¿tú nos puedes compartir de nuevo el archivo acá por chat? No me llegó al correo, el que mencionas. Son dos, el de empleados y permisos se llaman. No, a mí no me llegó. Pero si me lo compartes en el chat, yo los he podido abrir desde el chat sin problema. Bueno, claro que sí. Son estos dos, entonces los voy a... Bueno, es que mi nombre es José Edgar. Es que estoy haciendo un trabajo para una empresa y entonces me dieron un licenciamiento y aparece ese nombre de Manuel. Entonces... José Edgar. Ok. ¿Listo? Perfecto. Sí, porque usted dice, no, es que ese profesor Manuel, no, eso no, entonces pues no, nunca me van a poder dar lora porque soy José Edgar. Bueno, ok. Listo, entonces ya te los voy a colocar aquí en el chat para que los pueda descargar. Entonces eso está por acá. Y los adjuntamos aquí. Listos. Mira a ver si allí lo puedes descargar. Listo, gracias. Aunque haya acá una compañerita muy solidaria ya me los envió por correo, entonces ya los tengo. Sí, José, si quieres avancemos para no retrasar la clase. Listo. Bueno, entonces Gracias. vamos a ver este tema que vamos a ver de Power Query es uno de los temas más importantes del curso. Aquí también vamos a ver una inducción y ya en Power BI pues lo vamos a ver profundo. Porque el Power Query es realmente la herramienta de transformación que yo voy a tener para condicionar mis bases de datos de acuerdo a todas las necesidades que yo tenga, ¿sí? Entonces aquí es donde yo tengo que utilizar de pronto para separar, para unir, para hacer una fórmula, ¿no? Para agrupar. Es de un poder, mejor dicho, la persona que quiera dominar bien Power BI tiene que estudiar muchísimo Power Query, porque realmente el Power BI es donde yo ya hago las visualizaciones. O sea, el Power BI es la parte como final, que cuando yo ya tengo todos los datos adecuados para presentar el informe, y ahí es donde está el asunto, ¿no?
Entonces, ¿cómo hago para yo hacer un filtro que me aparezcan los préstamos de Bogotá, pero solamente de tal año, pero solamente de talos clientes? Entonces, hay fórmulas para hacer ese tipo de necesidades, ¿no? Entonces, cuando usted ya diseña una fórmula para poder visualizar esa necesidad que usted le están pidiendo, pues usted ya se puede ir a Power BI y en el Power BI pues ya hace el gráfico. Pues no es que sea pan comido el Power BI, pero digamos que no, es más de repetir para hacer la gráfica, coger el tiro donde le puedo cambiar la etiqueta a la gráfica, donde le puedo colocar el segmento. Entonces en el Power BI es más mecánico, ¿no? El Power Query realmente es la columna vertebral de todo lo que se llama hoy en día inteligencia de negocios para el manejo de presentación de informes cuando tengo volúmenes de datos, ¿no? O no necesariamente tengo que tener volúmenes de datos, una base de datos donde yo necesite presentar algo específico que me estén pidiendo, ¿cómo lo resuelvo, no? Entonces es de un poder inmenso. Eso trabaja un lenguaje que se llama lenguaje M, que pues ese ya es otro nivel, ¿no? Ya es otro nivel. Yo la verdad ya llevo varios meses estudiándolo, porque estoy armando el temario ya para hacer un curso pero de alto nivel con Power Query. Ya es programación, ya es bien avanzado, ¿no? Pero tiene herramientas muy fáciles de trabajar, ¿no? Digamos que eso es lo que vamos a aprender dentro de las muchas cosas que él hace, muchísimas que él hace. Y para mí es el tema más importante dentro de este curso, porque realmente es lo que le va a dar al usuario el poder de poder dar una solución para poder presentar un informe, ¿no? Que allí es donde está. Nosotros en Excel la solución cuando queremos acondicionar un informe pues es utilizar un buscar B para cruzar datos, pero aquí llega mucho más allá de eso, ¿no? Llega mucho más allá de simplemente hacer un cruce de datos. Bueno, entonces igual para trabajar el Power Query tenemos estas dos bases de datos. Vamos a abrir la base de datos de empleados. Tienen que tener lo que hemos venido hablando. Tienen que tener modelo de tabla, las bases de datos en lo posible que no tengan título, pero si tienen título, pues Power Query me da el poder de solucionarla, lo que no hace el Power Pivot. El Power Pivot de Excel, dentro de la inducción que vimos, la base de datos necesariamente no tiene que tener títulos, no tiene que tener totales de columnas. Aquí en Power Query, pues si los tiene, él sí le da la posibilidad de arreglarlos allá cuando se suba los archivos, ¿no? Pero si no los tiene, pues mejor, porque pues evita hacer tanto proceso en query, ¿no? Pero el principio es ese en las bases de datos de Excel cuando usted va a hacer procesos de presentación de informes. Entonces la base de datos no debe tener títulos, no debe tener totales de columna. Las bases de datos no pueden tener filas en blanco, columnas en blanco. Las columnas deben de estar estandarizadas, que no esté Medellín con Y de yuca, Medellín con doble L, Medellín sin tilde, Medellín con tilde. Tiene que estar estandarizada una palabra escrita de la misma manera. Habíamos dicho que eso lo solucionábamos seleccionando la columna y dando el atajo control L, que es el de buscar y reemplazar de Excel, ¿no? Entonces yo le digo, búsqueme Medellín con yuca y escríbalo Medellín con doble L, ¿no? Y reemplazo. Si la base de datos no tiene esas condiciones, pues no puedo entrar a subir al modelo porque necesito hacer mucha carpintería, mucho trabajo. Una forma de verificar si estas columnas están estandarizadas, ¿no? Sobre todo las columnas estandarizadas son las de texto, las que siempre se repiten, ¿no? Que repiten las formas de pago. Entonces, en una base de datos, pues la forma de pago se repetirá contado, tarjeta, ¿no? Efectivo, cuando le dé pena, bueno, todas esas formas de pago que hay. Entonces, uno lo que hace es buscar si están estandarizadas. Entonces, uno coloca un filtro para saber si están estandarizadas, control shift L o datos filtro, ¿no? Que es el mismo. Y entonces, si yo me paro, por ejemplo, aquí en ciudad,
Entonces yo sé que, por ejemplo, esta columna está estandarizada, porque no dice Santa Fe de Bogotá, Bogotá con tilde, BGTA, ¿cierto? Desde que en el filtro me aparezca una sola vez Bogotá es porque Bogotá está bien escrita en toda esa base de datos. A eso se llama una columna estandarizada, que ya lo hemos repetido varias veces, ¿no? Entonces de esa manera pues yo me cercioro de que estén escritos de la misma manera, ¿no? Hay veces que uno tiene que revisar, nada que hacer, es tiempo, ¿no? Pero hay que hacerlo. Bueno, ya teniendo esto, pues esto se convierte a modelo de tabla. Entonces lo mismo, le vamos a dar aquí control T. Verifico que haya seleccionado toda la base de datos, no es asumir que la seleccionó. Si yo no conozco hasta dónde va la base de datos, pues yo tengo que mirar. Yo, por más que sé que Excel lo hace, yo verifico. No vaya a ser que por allá hay una fila en blanco, me esté partiendo la base de datos, eso nunca se sabe. Entonces yo ya voy a la fija, dice, ah, sí, esta base de datos tiene 343 registros, perfecto. Dice que la base de datos tiene encabezados, sí, es cierto, aceptar, ¿no? Ya sabemos que los encabezados de columnas son estos, ¿no? Y de nombres, apellidos, esos se llaman encabezados de columnas, ¿sí? Le cambio el nombre, diseño, entonces en lugar de que se llame tabla 1, la voy a llamar T empleados. Igual el nombre es el que usted quiera, sin espacios, los nombres de tabla no llevan espacio. Ya esta base de datos quedó al pelo para subirla al modelo. La grabo, cierro y ahora abro permisos. Esta base de datos de permiso, ya vamos a empezar con basecitas de datos más grandes. Entonces, por ejemplo, esta base de datos tiene como 20.000 registros, creo que son. Vamos a seleccionarlos aquí. Esta base de datos tiene 8.057 registros, ¿no? Bueno, ya es un poco más grande, ¿sí? Ya no es fácil dominar 8.000 registros, ¿cierto? No es tan fácil para hacer algún proceso por allí. Entonces, esta base de datos igual le doy, también la puedo convertir en tabla acá por insertar, le digo tabla, ya me marcó los 8.058 que lo acabo de mirar, entonces ya ahí voy a la fija, aceptar y la convierto en tabla. Le cambio el nombre a la tabla, en lugar de tabla 1, entonces le digo T permisos, enter. Igual esta base de datos, bueno, por ahí hay un problemita con las fechas, pero lo voy a dejar para poder actualizar y enseñarles que igual como las tablas dinámicas se hacen los cambios y se le va a actualizar en los informes y ya lo tienen. Pero vamos a asumir de que está todo al pelo. Grabo, cierro. Acuérdense que hay procesos en Excel que no todos se trabajan con modelos de tabla. Para los temas de informes, pues es importantísimo que las bases de datos tengan modelos de tabla, ¿no? Es importantísimo que las bases de datos tengan modelos de tabla, pero hay procesos como por ejemplo subtotales automáticos, que las bases de datos no pueden tener modelo de tabla. Cuando yo voy a hacer informes en Excel con funciones, cuando utilizo las funciones B de suma, B de promedio, funciones de bases de datos, las bases de datos no pueden tener modelo de tabla. Entonces, dependiendo de eso, si usted tiene alguna base de datos que tiene modelo de tabla, para poderla volver a convertir a una base de datos normal, pues entonces se para dentro de las bases y aquí donde dice diseño de tabla, entonces vuelve y le dice convertir en rango y ya le quitas el formato de tabla, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, ¿no? Normalmente todo lo que hablemos de tablas dinámicas e informes, que es nuestro enfoque, deben de tener, por supuesto, un formato de modelo de tabla.
Pero de pronto si usted quiere hacer un informe con subtotales automáticos, que es otra herramienta que tiene Excel, o con las funciones de bases de datos, entonces tienes que quitarle el formato de tabla y esa es la forma de hacerlo. Aquí por diseño le digo convertir en rango y ahí está. Bueno, entonces esto ya quedó en tabla, de permisos, lo grabo, cierro y abro un Excel en blanco. ¿Hasta qué horas vamos? ¿10:30? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces acá yo ya abro Excel. Y esa herramienta ya viene también, ese complemento ya viene, por default ya viene aquí en Excel. ¿Sí? A partir de la versión 2016 ya viene como cualquiera de las fichas de menú que tenemos acá. Entonces esa la encontramos por datos y es el grupo que dice obtener y transformar datos. Este es el Power Query. Este es el Power Query. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer y tener en cuenta es que el Power Query es una herramienta totalmente de transformación, ¿sí? Usted puede obtener los datos, o sea, subir las bases de datos, las puede relacionar, las puede transformar y finalmente convertirlas a un informe, ¿no? Porque se trata es de eso. Muy rara vez uno va a encontrar que la base de datos esté ya al pelo para hacer todo lo que uno necesita. Habrán algunas cosas que no necesitan proceso de transformación porque ya están listas, pero habrán otras que sí hay que hacerlo. Está diseñada, ya también maneja motores de búsqueda muy poderosos, ¿no? Muy poderosos, que la hace una herramienta rápida, puede subir grandes volúmenes de información, ¿sí? Puede subir bases de datos de Excel, de Access, de Azure, de las que siempre les nombro SQL, todas esas bases de datos las pueden subir a Power Query. Ya no vamos a tener el problema. Si usted está regando porque usted está presentando un archivo en Excel y se le demora y cada tabla dinámica que usted haga pues se le va a volver más lento y más lento, entonces usted dice, llegó la hora de cambiar. Vamos a subir esto a Power Query y vamos a empezar a trabajarlo en Power Query, ¿no? Pues hablando del tema de Excel, ¿no? Bueno, entonces vamos a subir las bases de datos acá por entonces nuevamente aquí por datos y él tiene por acá la opción que dice obtener datos y entonces vienen de todas las fuentes, ¿no? Usted aquí en el Power Query puede subir bases de datos de Excel, por supuesto, pues es nuestro enfoque principal, bases de datos de Excel, archivos de texto, CSV, archivos de formato XML, bueno, varios formatos, ¿no? Puede subir, por ejemplo, por acá por donde dice, él trae una opción que me dice por aquí más consultas, que se me hizo, yo puedo subir, por ejemplo, un archivo PDF que tenga un formato de tabla. Por ejemplo, usted puede convertir un archivo de Excel, lo puede convertir en PDF y Power Query te lo transforma a una tabla sin necesidad de tener el convertidor allá de PDF para que lo convierta en dato y lo pueda accesar. Power Query tiene ese potencial. Puede subir tablas de enlaces de web. Sabemos que todo lo que esté bajo internet, todo eso tiene en formatos de tablas, son cuadrículas, tablitas, ¿no? Tabulares, columnas y filas. Usted puede subir tablas de internet, de la web, ¿no? También las puede procesar. Entonces mira que tiene muchas opciones. Bueno, de momento él por aquí tiene una opción que se me olvidó por donde es accesar otras consultas.
Bueno, no lo encuentro, que él me lleva a esas opciones, pero igual eso ya lo hacemos en Power BI, ¿sí? Bueno, aquí simplemente vamos a subir dos bases de datos. Entonces vamos a irnos aquí por datos, le digo obtener datos, y como son de Excel, ¿no? Entonces le voy a decir aquí desde un libro de Excel. Esto tiene el mismo proceso de pivot, ¿no? De Power Pivot, el que vimos la inducción de Power Pivot. La idea es que estas plataformas, estos complementos adicionales, ellos se encargan de coger el peso de la base de datos, ¿no? Y Excel les presta la tabla dinámica sin que Excel tenga los datos para hacer los resúmenes. Entonces por eso es que las bases de datos quedan en conexión, ¿no? Que es el término que hemos venido hablando también. Tanto en Power Pivot como en Query, usted lo que hace es subir, ¿no?, la base de datos. De pronto dirán, bueno, entonces ¿con cuál trabajo? ¿Con Pivot o con Query? Pues allí depende de lo que tengas que hacer en la base de datos. Si en la base de datos que tienes simplemente de pronto necesitas separar unas fechas, calcular un interés y ya, bueno, pues yo la subo a Power Pivot porque no tengo mayor cosa que hacer. Ya prácticamente está lista la base de datos para empezar a presentar los reportes que yo necesito. Pero si yo necesito separar, unir, quitar, poner, anexar, combinar, manejar consolidados, entonces usted dice, no, pues voy a trabajar en Power Query porque Power Query tiene más herramientas para poder acondicionar la base de datos, ¿no? Entonces ya el Power Pivot es una herramienta como ya más de que la base de datos esté como más lista, ¿no? Aunque él me da posibilidad también con funciones DAX, el Power Pivot, ¿no? Manejar también funciones de concatenar y hacer muchas cosas, ¿no? Pero es más poderoso hacerlo aquí por Query, sobre todo si son volúmenes también de datos. Entonces aquí lo que se hace es subir. Entonces yo vengo aquí, le digo que voy a subir esta, aquí está, entonces voy a subir la herramienta, la tabla de empleados, le digo importar. Y aquí en Excel sí toca tener cuidado, bueno, aunque se puede corregir, escojo la tabla, ¿no? Esta, le digo, voy a subir la tabla. ¿Por qué escojo la tabla y no la hoja? Porque la tabla, cuando se aumenten nuevos registros, pues yo en el informe no hago sino darle a actualizar. Si le coloco esta que es la hoja, tengo que estar cambiando los rangos, venirme a Excel y entrar por dato, form, o sea, hacer mucho más trabajo. En cambio que aquí, cuando tienen modelo de tabla, hemos venido hablando de que cuando entran nuevos registros, los registros se incorporan dentro de la tabla y yo lo único que tengo que decirle a los informes es actualizar y él asume los cambios, ¿no? Entonces le voy a decir empleados. Y aquí hay dos formas de subir la base de datos. Dependiendo de la necesidad, si yo le digo cargar, él vuelve y me monta la base de datos aquí en este archivo de Excel y también me la deja en Power Query. Si le digo cargar. Si le digo editar o transformar datos, entonces él la sube directamente a Power Query. ¿Cuál escojo? Pues ahí sí, dependiendo de lo que usted vaya a hacer. Pero preferiblemente, si usted está bregando con una base de datos en este momento que usted tenga, ¿sí? Tiene una base de datos de 500,000 registros. Y usted dice, no, voy a cambiar ya la presentación, voy a hacer unos nuevos diseños, pero los voy a hacer en Power Query. Pues si le dice cargar, pues vuelve y monta los 500,000 registros aquí en Excel y también vuelve y los monta en Power Query. O sea que sigues con el problema porque montas la base de datos en Excel. Entonces usted dice, no, pues yo lo que quiero es mejorar la velocidad de proceso. Pues entonces le voy a decir a Query que se encargue de la base de datos. Entonces la sube. Realmente lo que se debe hacer es subirla a Query, ¿no? Pero no quiere decir eso que siempre se suba a Query. De pronto hay bases de datos pequeñas que no tienen mayor proceso.
pues me da lo mismo tenerlas en Excel o en Query porque no tienen peso. Esto está diseñado para manejar grandes volúmenes de datos, ¿no? Entonces siempre se debe de trabajar sobre ese enfoque. Ahora, usted aprendió ya, termina este curso, usted dice, bueno, listo, yo soy la encargada o el encargado de vender las tarjetas débito. Y entonces usted dice, no, ahora sí, mejor dicho, voy a coger esta base de datos y la voy a manejar al derecho y al revés, pero la voy a subir en Query. Puedes que empiece hoy y de pronto tengas 2.000 clientes con tarjetas de crédito, pero el año entrante, en el 2023, ya no vas a tener 2.000, vas a tener 50.000. En 3 años puedes tener 800.000. Entonces, si no hiciste el diseño desde un comienzo proyectado a que la base de datos iba a crecer y la montaste en Excel, pues vas a tener el problema del peso de la base de datos porque no la puedo montar aquí en Excel. Para eso está Power Query, para que él se encargue de la base de datos. Y Excel se va a encargar de hacer simplemente el resumen con la tabla dinámica, de forma que queda en conexión con Power Query. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque se supone que usted va a hacer diseños que van a tener durabilidad en el tiempo, ¿no? Para que cada 8 días no estés haciendo lo mismo. Usted hace un informe de ventas de tarjeta de crédito esta semana y haces el informe. La otra semana tienes 80 clientes nuevos. Pues esos 80 clientes nuevos usted sigue. Si usted hizo bien el diseño, simplemente va a Query y le dice actualizar y ya, quedan dentro de los informes. O sea, se trata de que usted haga diseños que no tenga que estar rediseñando cada semana o todos los días o cada mes o cada año, ¿no? Porque hay informes que se presentan diarios, semanales, bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales, dependiendo de la empresa, anuales, ¿no? Cada año usted le toca hacer un reporte de cuánto fueron las tarjetas que usted vendió en el año y luego tienes que hacer un paralelo entre el 2022 y 2023. Entonces la proyección es esa, que el diseño tiene que tener una durabilidad en el tiempo para que usted realmente no tenga que estar diseñando, excepto que le pidan nuevas cosas, de nuevos informes con otras características, bueno, pero tenés toda la base de datos desde que ya empezaste a dominar el concepto de base de datos, ¿no? Entonces siempre es importante subirlas a Query. Entonces yo le digo aquí transformar datos. Y él aquí la sube, ¿no? Listo. Aquí está Query, este es Query. Aquí tenemos un panel donde están las consultas. Aquí el término en Query, pues las bases de datos se llaman son consultas. Las originales, las que yo suba directo, y las que yo genere nuevas. Porque yo de esta tabla de empleados puedo sacar, por ejemplo, una tabla de empleados donde diga nombre, apellido y diga el sueldo. O sea, saco un hijo de esta. A eso se le llama una consulta, porque está sacando un hijo de esta tabla. Entonces queda con 2 tablas, queda con 2 consultas. Por eso el término, ¿no? Query significa consulta. O puedo subir varias bases de datos, o sea, varias consultas, relacionarlas y sacar hijos tomando varias bases de datos, ¿no? Tomando campos de aquí, campos de allá, campos de acá, y hago una nueva consulta, un nuevo hijo, producto de la unión de 2 o 3 tablas, ¿no? Entonces aquí me van a aparecer las consultas. Esta ventana, este panel también lo puedo expandir, lo puedo contraer, ¿no? Al lado derecho aparece el panel de pasos, que es la parte importantísima de Power Query. Porque todo lo que usted vaya haciendo, si colocó negrillas, si cambió mayúsculas, si separó, si relacionó, él va dejando como una macro aquí grabada, como una macro de grabación. Y esto es lo que hace que cuando usted haga cosas nuevas, no tengas que volver a repetir sobre lo nuevo. Por ejemplo, que entren nuevos empleados. Si yo saco una consulta de esta, que es una nueva tabla, con el nombre, el apellido y el sueldo, entonces esa consulta que tiene nombre, apellido y sueldo
Si mañana entran 50, pues él actualiza la matriz principal y actualiza también la consulta, el hijo. Pero él lo hace porque todo lo que yo vaya haciendo, él me lo va grabando aquí. Es como una macro de grabación. Ese es el poder o uno de los poderes de Power Query, que me evita volver a repetir pasos. No es que usted saque un hijo de esta y entonces tienes que volver a repetir para los nuevos, entonces colocarle nuevo, nombre, apellido y sueldo para los nuevos, no, porque ya la macro se encarga aquí de esos nuevos volver a colocarlos, por nombrarle una de las cosas que ahí vamos a ir entrando en el entorno de lo que hace Power Query. Este panel de pasos también se puede, cuando son muchos datos, uno lo puede quitar para pues darle una amplitud al manejo de las columnas, tener una mejor visualización, ¿cierto? Pero igual cuando lo necesites, cuando necesites el panel de pasos, pues aquí por vista, como todo lo de Microsoft, ¿no? En Word, en Excel, en PowerPoint, en Publisher, en todos estos programas, la pestaña de vista es la que me permite activar y desactivar paneles, no ventanas que tiene el programa. Entonces aquí le digo vista, le digo configuración de la consulta y ahí me lo coloca, ¿sí? Está el menú igual, ¿no? La cinta de opciones que como en Excel, haciendo doble clic en cualquiera de las pestañas, expando o recojo la cinta de opciones, ¿no? Cada una de estas, ahí está. Hay una barra de fórmulas muy parecida a la de Excel, ¿no? Aquí. Y aquí lo importante es que cuando usted sube la base de datos, los encabezados de columna deben de quedar en el encabezado de la tabla. El encabezado de la tabla es esta gris, ¿no? Esta columna gris es el encabezado de la tabla. Si el encabezado le queda en la primer fila, o sea, esto de ID, empleados, nombres, entonces es porque hay o una fila en blanco, o hay un título, o hay algo. Pero yo no puedo hacer ningún proceso en Power Query si los encabezados no están ahí donde usted los está viendo, en el encabezado de la tabla. Entonces por eso es que muchas veces cuando se suben las bases de datos que tienen títulos, usted puede seleccionar y puede quitar, como en Excel le dice quitar filas, y luego tienes que decirle usar primera fila como encabezado. ¿Ves? Hay más trabajo cuando yo subo con títulos, pero se puede arreglar, que es lo que no tiene Power Pivot, ¿no? Bueno, todo eso lo vamos a practicar y es lo que le vamos a coger el tiro a través de muchos ejemplos que vamos a hacer con varias bases de datos, ¿no? Para ir cogiendo la mecánica del programa. Adicional a que los campos deben quedar aquí montados, ¿no? Entonces Power Query a cada columna él detecta automáticamente qué tipo de dato tiene esa columna, ¿no? Entonces aquí por ejemplo el ID del empleado es T123, quiere decir que es un tipo de dato numérico. Los que ya conocen a Access o algo así es muy parecido a Access, ¿no? Que uno en Access a cada columna le da un tipo de dato específico. Aquí lo hace el automático. Entonces él dice este ID es de tipo 123, es de número entero, ABC es de tipo texto, ¿sí? ABC es de tipo texto, ¿sí ves? Apellido de tipo texto, ciudad de tipo texto, fecha de contratación de tipo fecha. Entonces, aquí viene el icono, ¿no? Yo la puedo confirmar de tipo fecha. Y viene el sueldo que también le dice que es de tipo numérico, ¿no? 1, 2, 3. Entonces ya tengo esta base de datos y pues está lista. Bueno, si usted no conoce la base de datos, si no la conoce, si usted no verificó si tenía totales de columnas, entonces tendrías que mirar, porque si la base de datos tiene totales de columnas, te van a molestar los informes, no te sale. Entonces por aquí, si la base de datos es grande, usted tiene una manera, usted ya verificó
que los encabezados de columna queden aquí en la parte grisecita, que son los encabezados de la tabla. Ahí es donde deben de quedar los encabezados de columna de la consulta o de la base de datos. Perfecto, usted dijo ya verifiqué el tipo de datos, que quede bien, ¿no? Porque hay veces que él los deja ABC, le pone 2, o sea, ni de sal ni de azúcar, como dicen, ¿no? Entonces, dice ABC y 1, 2, 3. Ese tipo de datos hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando hacemos cálculos, él les coloca ese tipo de formato. Hay que definirle, o es texto, o es número, o es decimal, o es fecha, ¿no? Pero no puede tener dos tipos de datos. Hay veces que uno hace un cálculo, por ejemplo, yo digo, voy a hacer un cálculo y a los sueldos este año se le aumentó el 4.7%. Entonces yo hago el cálculo y el tipo de dato que él me monta aquí es ABC y 1, 2, 3. Y si usted se va a hacer un cálculo con eso, no le va a sacar error. Entonces hay que tener buen ojo para los tipos de datos, ¿no? Uno se va acostumbrando a revisarlos, que queden bien. Bien, ya quedó esto ahí al pelo. Como usted es precavido, dice, voy a mirar a ver si esto tiene totales de columnas. Pues si es una base de datos grandes, aquí por transformar hay una función que dice invertir filas. ¿Sí? Y él me coloca, este es el último registro. Entonces aquí no hay totales, ¿sí ves? Si hubiera totales, tendría que marcar y como en Excel por aquí decirle que me elimine la fila, quitar fila, ¿no? Aquí viene. Entonces mire que yo invertí filas y él me fue grabando aquí el paso, ¿sí ves? Entonces yo le voy a decir, ya verifiqué, puedo eliminar el paso. Entonces vengo aquí, lo elimino y queda otra vez original, ¿no? O pude haberle dicho otra vez volver a invertir filas, ¿no? Pero sino que me quedarían ahí dos pasos innecesarios. Es solamente, yo siempre hago eso de verificación cuando no conozco la base de datos. Voy a la fija, hay que hacerlo. Si usted no conoce la base de datos, verifique que los encabezados estén bien puestos, que tengan los tipos de datos correctos a la columna y que la base de datos no vaya a tener totales de columnas. Bueno, como estamos en Excel, entonces de una vez le voy a decir a esta base de datos que la voy a dejar solamente de conexión. Entonces, para que a uno no se le olvide, yo lo hago de una. O sea, es la metodología de trabajo, ¿no? Entonces siempre yo entro a una base de datos, entonces subo, verifico campos que estén aquí arriba, verifico totales, perfecto, que no voy a tener totales de columnas, ¿cierto? Y una vez termine de hacer eso, entonces yo de una, cuando estoy en Excel y estoy trabajando con Power Query de Excel, entonces de una vez yo vengo aquí a la flechita, no le vayan a hacer clic al icono, a la flechita aquí, donde dice cerrar y cargar. Coloquen ahí bien la puntica, sin miedo, sin susto, sin que le tiemble la mano y hace clic ahí y entonces le dice cerrar y cargar en. Si le das cerrar y cargar aquí en la primera vez, entonces, bueno, no es que la embarre porque se puede reversar el proceso, pero tienes que gastar más tiempo en volver a arreglar. Si le dice cerrar y cargar, él la deja en query y le baja la base de datos a Excel. Y de momento para este diseño no quiero hacer eso. Yo quiero que solamente la base de datos quede en Power Query. Entonces le digo cerrar y cargar en. Y le digo que solamente me la deje de conexión. Crear únicamente la conexión, le doy a aceptar. Y ya ahí queda. Vamos a grabar este archivo de una vez, archivo, guardar, y lo vamos a grabar en la carpeta donde estamos trabajando, la de permisos. Entonces aquí info permisos, guardo. ¿Qué grabé? Pues en este momento Excel no tiene nada, pero este libro de Excel tiene una consulta que está en query. Esta ventana me está diciendo
que tengo una consulta solo de conexión. O sea que yo ya podría hacer una tabla dinámica aquí, haciendo un resumen de estos datos. Pero la base de datos no la tiene Excel. La base de datos la tiene Power Query. Para volver a Power Query, lo puedo hacer haciendo doble clic. Pero muchas veces esta ventana también la ocultan los que cacharrean. Y si hago clic aquí, ¿qué pasa esto? Entonces se va, ¿no? Y aparentemente usted dice aquí no hay nada. Entonces acuérdense de aquí por datos decirle conexiones y consultas. Y él vuelve y le coloca el panel. Entonces ahí es donde él está informando, ¿no? Que tienes a este libro de Excel, tienes enganchada una base de datos de solo conexión que se llama Templeados. Si uno se equivoca y la descarga, hay forma de corregirlo, pero ya lo hacemos en la próxima clase. Para volver a Query, entonces hago doble clic aquí. Y vuelvo y subo aquí a la base de datos. ¿Sí? Ya tengo la primera, ¿cierto? Esta base de datos pues tiene el ID, la cédula, el nombre, el apellido, la ciudad de donde es nuestro cliente, la fecha de nuestro empleado, porque esto es una de empleado, la fecha en que se contrató empleado y el sueldo que tiene en el momento. Eso es lo que tiene esta tabla. Voy a subir la de permisos. Como ya estoy en Query aquí, yo la puedo subir aquí en Query también, o sea, no necesito irme a Excel para subirla. Estando yo aquí en Query, pues le puedo decir nuevamente aquí nuevo origen, aquí está, míralo. Nuevo origen, un archivo de Excel. Y entonces escojo la tabla de permisos. Importar. Escojo la tabla de permisos y le doy a aceptar. Aquí ya no le digo transformar porque no lo estoy haciendo desde Excel, lo estoy haciendo ya directamente aquí en Query. Entonces ya la base de datos sube directamente aquí a la plataforma de Power Query y ahí está. Ya tengo las dos bases de datos que necesito procesar. Bueno, terminamos aquí rapidito, pues lo podemos hacer la próxima clase. Hay que verificar el tipo de dato. Bueno, eso ya lo hacemos la próxima clase porque ya este tiene más campos y ya se nos acabó el tiempo. Pero sí, al menos voy a verificar que no tenga totales de columnas. Por lo menos voy a hacer eso aquí. Entonces al transformar le digo nuevamente invertir filas. No hay totales de columna, ¿no? Entonces borro el paso. Listo. De una vez le digo aquí cerrar y cargar en, y le digo crear únicamente de conexión. Listo. Ya ahí al menos subí la base de datos y ahí estamos listos para relacionarla, separar, quitar, hacer consultas. Bueno, que es lo que ya vamos a hacer. Se nos fue otra clasecita, pensé que me fuera a rendir un poquito más, pero igual, ¿no? Terminamos aquí y se nos va una horita para lo que vamos a ver acá, y ya en la otra hora pues arrancamos ya de una vez Power BI, ¿sí? Entonces lo graban, por favor. ¿Cómo van ahí? ¿Están entendiendo? Muy bien, José, gracias. Súper bien. Ok, bueno, muy bien, entonces nos vemos, creo que el jueves es. Diseño. Ok, bueno, entonces feliz día para todos. Sí, señor. Que estén muy bien, ya ahorita les mando la grabación. Gracias. Listo, muchas gracias. Mucho gusto, Chao, chao. bien, gracias.